al Dios no conocido. Esta es la frase que va a utilizar el apóstol Pablo para hablarles a los atenienses acerca del Dios, de Dios el cual ellos no conocen. Los atenienses eran personas muy religiosas. Estas personas en sus santuarios tenían altares llenas de imágenes de los dioses griegos que ellos adoraban. Estos atenienses habían invitado al apóstol Pablo para que él les hablase acerca del Evangelio de Jesús. Y el apóstol va a utilizar esta frase para hablarles de Dios. Y les dice el versículo 24 del capítulo 17 de Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Dice el verso 29, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te huiremos de esto otra vez. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a los atenienses acerca de Dios y les decía que ellos no conocían a Dios. Le describió el apóstol Pablo a Dios como aquel que creó el universo, aquel que creó el mundo y todas las cosas que en él hay. Les dijo, Él es Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas. También les dice, Él creó a todos los hombres. Desde una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. El apóstol Pablo también les está diciendo, y Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes esta porción de las Escrituras, porque todo esto que el apóstol Pablo les habla a los atenienses, también nos los habla a nosotros hoy. Parece muy actual lo que el apóstol Pablo está hablando. Hoy las personas que no conocen a Dios reducen a Dios a una estatua, reducen a Dios a una imagen, según la imaginación de los hombres. Pero hoy quisiera que te puedas quedar con algunas cosas y esta es una de ellas. Dios es aquel que creó todas las cosas y Dios te creó a vos. Y también nos dice la palabra de Dios
que Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, que si hoy vos vivís es porque así Dios lo quiere, es así porque Dios lo quiso. Y también dice la Biblia que Él ha prefijado el tiempo, ¿sí?, el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Lo cierto es que aquí los atenienses no conocían a Dios y posiblemente vos seas una persona que no conozcas a Dios. Y la Biblia nos dice cuál es el motivo por el cual no conocemos a Dios. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. No conocemos a Dios a causa del pecado. Pero uno podría decir, pero yo no soy una mala persona. Incluso voy a la iglesia y hago tal o cual cosa y doy incluso plata a la iglesia, ayudo a los pobres. Pero la Biblia dice que no conocemos a Dios por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados, o sea, los pecados son aquellas cosas que nosotros pensamos, sentimos, decimos, hacemos, que no se ajustan al carácter santo de Dios. Ahora, porque nosotros todos tenemos malos pensamientos, nosotros todos alguna vez decimos cosas que a Dios no le agrada o hacemos cosas que no le agradan. Alguna vez en la vida lo has hecho y debes confesar que es así. La Biblia nos dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Ahora por eso no conocemos a Dios. Nos sigue diciendo Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay una persona que no haya ofendido a Dios con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones. No existe. Ahora, Romanos 6:23 nos va a decir acerca de la condición del hombre. La paga del pecado es muerte. Y la Biblia nos está hablando que la paga del pecado es una muerte física como también una muerte espiritual. Separados por toda la eternidad de la presencia de Dios en un lugar de tormento llamado infierno. Esa es la condición en la que se encuentra el hombre. Y si hoy tu vida termina y no solucionaste tu problema de pecado, vas a estar para siempre, por toda la eternidad, separado de la presencia de Dios, en este lugar que la Biblia llama infierno. Ahora el texto de Romanos no termina, en Romanos 6:23 no termina con la frase diciendo que la paga del pecado es muerte, sino que también dice, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero hablarte en esta oportunidad acerca del amor de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí quiero decirte de que Dios quiere darte el regalo de la vida eterna. De la vida eterna. Nos dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Nos dice
Primera Pedro 2, 22 al 24, hablando del Señor Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y hablando también del Señor Jesús, nos dice Hebreos 4:15, que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo a este mundo y que Jesucristo vivió una vida santa, justa, sin pecado, y que después entrega su vida en una cruz y paga el precio que merecían nuestras obras. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y hoy quiero darte esta buena noticia, que ante la situación tuya y mía de pecador perdido que tenemos, quiero decirte que Dios te ama. Nos dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. La palabra de Dios nos invita en esta oportunidad a confiar en la obra de Jesucristo. Él pagó el precio que merecían nuestros hechos. Y nos dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En esta oportunidad quisiera repetirte lo que el apóstol Pablo te dice a vos, a mí. Dice: Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nos dice la Biblia que Jesús fue a una cruz y murió por nuestros pecados. Nos dice la palabra de Dios que sus manos fueron clavadas en una cruz. Su cabeza cargó una corona de espinas. Su espalda fue azotada. Nos dice la Biblia que esto lo hizo por amor a nosotros. Él entrega su vida. Él pone su vida para poder darnos a nosotros el perdón que necesitamos de nuestros pecados. Pero también nos dice la palabra de Dios que Él no quedó en una cruz, sino que al tercer día resucitó, que Él está vivo y que Él hoy está sentado a la diestra de Dios, y que un día volverá y va a juzgar al mundo con justicia. Que no te pase lo que le pasó a estas personas atenienses. Dice: pero cuando oyeron de la resurrección de entre los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Que no te pase. Que hoy sea el día en donde puedas
poner tu confianza en Jesucristo y recibir el perdón de todos tus pecados. La Biblia nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Que hoy pueda ser el día en que vos, por la fe, puedas aceptar el perdón que Dios ofrece a todos los hombres. La Biblia nos dice que las personas pueden ser salvas no por obras, sino por la confianza en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Que hoy sea el día en donde puedas hoy poner tu confianza en Jesucristo. Que Dios te bendiga.